Si tú tienes una meta definida hacia un futuro y dices, en 10 años quiero estar aquí, y probablemente llegues. Si tú no tienes una meta futura, lo que te llegue lo vas a tomar. No vas a saber diferenciar algo que sí te va a llevar a tu propósito y algo que no. Entonces vas a agarrar todo y no vas a estar totalmente. Y el trabajo duro, a mi parecer, es con un enfoque, con una decisión, con una determinación. Voy a hacer, claro que sí, voy a trabajar bastante, voy a trabajar duro por conseguirlo, pero siempre enfocándome y estructuradamente, ¿no? Con propósito. Con propósito. Tu esfuerzo abre puertas, pero la estrategia decide hacia dónde llegas. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio más de Deal With It. Bienvenidos a nuestro episodio número 7. Sí, qué emoción. La verdad es que un episodio tras otro, la verdad es que cada uno nos emociona más o diferente, ¿no? Creo que para este episodio lo que hicimos, y ahorita Pat nos va a decir qué es lo que vamos a discutir hoy, que nos emociona mucho, pero lo que hicimos es un poco ver lo que está pasando en la sociedad y cómo lo podemos aplicar también al tema profesional. En este episodio, ¿de qué queremos hablar? Queremos hablar de algo que nos ha pasado a muchos y que lo hemos como cargado durante nuestra vida o que así funcionamos, ¿no? Y ver cómo realmente trabajar con propósito y cómo ver hacia adelante. Entonces, un poco el tema de hoy es, a ver, te enseñaron que si trabajas muchas horas ibas a tener una buena vida, ¿no? Y hoy no es tan seguro que eso vaya a ser verdad. Entonces, sí, totalmente. Bueno, mínimo hablando del tema personal, o sea, mi papá es un abogado y la verdad es que él empezó desde nada, ¿no? Empezó escalando en una empresa, luego construyó su propio despacho de abogados. Sí. Y obviamente en su cabeza es, mientras más trabaje yo, mientras más casos haga, mientras menos duerma, mientras menos disfrute a lo mejor mis vacaciones familiares. Ajá. O, a ver, yo tengo literalmente recuerdos de mi papá en vacaciones, él trabajando en su computadora y nosotros desayunando, jugando, Claro. lo que sea, y él seguía trabajando, ¿no? Entonces, y creo que, bueno, tu papá y muchos de los que conocemos, ¿no? El mío claro. y el de, yo creo Claro. que muchos oyentes allá afuera, porque era un tema común. Sí, y creo que más allá era un tema muy cultural, ¿no? Sí. Y muy bien visto, o sea, y mal visto el relajarte, el disfrutar, Claro. el echarte en tu sillón a no hacer nada, ¿no? Acabar temprano. Exacto. Todo. Entonces, lo que queremos platicar hoy, y no queremos que se pierda tampoco de enfoque la importancia de lo que es trabajar duro por lo que quieres conseguir, o sea, porque nuestro goal en lo absoluto es irnos hacia ese enfoque, sino más bien lo que queremos hacer es no trabajar tanto de una manera no inteligente. Cuando lo haces de una manera inteligente, estratégica, con visión, con enfoque, ahí es cuando funciona, ¿no? Entonces, no queremos decir ya no trabajes más, aunque quisiéramos todos escuchar esa maravillosa oración, no vamos por ahí, vamos más bien a un trabaja inteligente. Trabaja inteligente y lo que dices, ¿no? O sea, no por trabajar 1000 horas y no por estar ahí horas extra y si es tu negocio no te despegas y son 24/7, eso te va a llevar al éxito y te va a llevar a ganar más dinero y te va a llevar a ser mucho más exitoso que alguien que a lo mejor trabaja con enfoque, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces con esto, como siempre, les traemos un análisis y una estadística que comprueba todo lo que vamos a estar platicando hoy. O sea que en realidad esto sí es un tema real, ¿no? Voy a soltarles el dato fuerte y de ahí nos desencadenamos, ¿ok? Dice Gallup que cerca del 44% de los jóvenes adultos reportan sentirse estresados o preocupados gran parte del día. Hoy estamos viviendo algo demasiado interesante, ¿ok? Pew Research dice que el 63% de los hombres menores a 30 años están solteros y esto representa más o casi el doble que las mujeres de la misma edad en soltería.
¿Por qué Wow. arrojamos ese dato? Y creo que es demasiado importante recalcar el por qué lo estamos haciendo. Es que hay estudios que demuestran que ese porcentaje de hombres, ese 63% de hombres de menos de 30 años que no se han casado, muchas veces es por un tema de inestabilidad económica, Ajá. de falta de dirección y enfoque en su vida. Entonces, la verdad es que más allá de ver si son hombres, si son mujeres, lo que sea, yo creo que el dato fuerte aquí es que el 63% de uno de los géneros masculino o femenino se está sintiendo estancado, está sintiendo, que eso también es un dato comprobado, que no va a alcanzar la misma estabilidad económica o patrimonio que sus papás Sí. a la edad de 30 años. O sea, estamos diciendo que eres joven, estás justo en el momento en el que casi casi va a despegar tu carrera y estamos hablando de unas personas que no pueden sentar cabeza, no pueden tomar decisiones a largo plazo por el miedo que tienen de no salir adelante, ¿no? De no poder cumplir las expectativas patrimoniales o económicas que tienen para ellos mismos, ¿no? Qué fuerte ese dato. Y a ver, creo que, o sea, un poco como lo veo es como si tuviéramos una meta a seguir, ¿no? Muy clara todos en nuestra cabeza que nos dice A, pero la vida nos lleve hacia B, Exacto. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es el ejemplo que hemos tenido? Pues el de generaciones pasadas, o sea, nuestros papás, ¿no? Aquí ponías el ejemplo de tu papá, que hoy es exitoso y que trabajó duro para llegar a eso, pero a lo mejor llegó a una edad más temprana que lo hace una persona hoy, ¿no? Por cómo eran los tiempos en esa época. O a lo mejor mi papá, a mi edad, ya tenía 4 hijos, ¿no? Porque empezaban antes las etapas, se casaban súper jóvenes y los hombres, que eran los proveedores normalmente de las familias, empezaban a trabajar muy jóvenes y, como decimos, trabajaban horas eternas, ¿no? Sí. Y mientras más horas trabajaban, más dinero ganaban. Y te voy a decir algo que también a mí me impresiona mucho y que igual vamos a platicar un poquito más adelante en este capítulo, es el estrés y la ansiedad que tenemos hoy en día, ¿no? Como generación. Que justo, o sea, yo creo que eso se deriva de que todo el tiempo pensamos que vamos atrasados. Sí, ¿no? Totalmente. Y eso te genera ansiedad. Pero también eso es, o sea, yo creo que acabas de decir algo clave, ¿eh? Pero es, ¿atrasados a qué? Claro. ¿Atrasado a qué meta? ¿Qué número tienes en tu cabeza que realmente te va a hacer feliz y te va a proporcionar esta estabilidad económica que quieres? ¿O qué es lo que tú quieres lograr que vas a decir, ok, ya llegué? Y ese es el problema. Yo siento que eso es lo que nos está creando ansiedad, que entramos a redes sociales y ves que las mismas 3 personas que te salen siempre, porque la verdad es que no son todas las personas a las que siguen, son las 3 personas que siempre te salen, que a lo mejor son blogueros, sí exitosos, influencers o actrices o lo que sea, que ya son exitosos y que qué padre, pero estás viendo constantemente a ese 1-2% Claro. que te recuerda de tú no estás logrando esto, ¿no? Pero tú no estás poniéndote una meta, no estás realmente diciendo quiero lograr esto, o sea, estás diciendo quiero lograr ser igual que fulanito de tal, a lo mejor, ¿no? O Sí, quiero no estás lograr diciendo tener yo una quiero empresa. X. No, O sea, o más claro, o sea, no es un quiero lograr tener una empresa, es quiero llegar a facturar tantos millones o tantos miles al mes, al año, al trimestre, al cuatrimestre. sí. Quiero ser el dueño de mi propio tiempo o quiero trabajar para una empresa y esa empresa es X empresa y quiero estar en tal puesto y quiero, ¿sí me explico? O sea, como que mucho más detallado. Sí, y a ver, creo que, o sea, justamente el sentirnos atrasados y por esta ansiedad es porque nos estamos comparando contra alguien más y no estamos, como dices, enfocándonos en qué queremos nosotros. O sea, si yo me comparo con el de al lado y esa persona a mi edad ya está en cierto puesto de trabajo o logró un negocio o no, logró su goal de la vida y yo no, es porque yo no logré la vida de la otra persona. Pero es que, ¿cuál es mi vida? O sea, ¿cuál es mi meta? ¿A qué quiero aspirar y qué quiero llegar y por qué? No porque el de al lado el por qué es clave, que igual lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero el por qué creo que es lo que define todo. Totalmente. La verdad. Sí.
Y entonces, un poquito platicando Pati y yo acerca de lo que queríamos abordar hoy, es justo evitar y un poco más bien sacar ese mito de trabajar duro. Uh-huh. Y no desmentirlo, pero más bien analizarlo y ver qué es lo que realmente significa. El trabajo duro no es voy a trabajar tantas horas, tantos días a la semana. No, el trabajo duro, a mi parecer, es con un enfoque, con una decisión, con una determinación, voy a hacer, claro que sí, voy a trabajar bastante, voy a trabajar duro por conseguirlo, pero siempre enfocándome y estructuradamente, ¿no? Con propósito. Con propósito, totalmente. Exacto. Y, o sea, creo que muchas veces definimos la riqueza por algo monetario, ¿no? Por dinero. Uh-huh. Y entonces estamos siempre enfocados hacia eso, pero la riqueza entonces, como dices, va mucho más allá del dinero y va mucho más allá y es a donde queremos llegar, ¿no? O sea, ¿cuál es ese propósito que le quieres dar a tu vida? Y también creo que para generar riqueza, o sea, hay dos maneras diferentes de ver esto. Y como yo lo veo es, una, o sea, si tú empiezas a ganar dinero, está perfecto, qué padre, y estás superándote y estás achieving your goals, ¿no? Ajá. Pero eso es una cosa, y otra cosa es realmente generar una riqueza más estable, ¿no? Algo que realmente tú puedas con seguridad decir, esto es mi patrimonio, justo como lo vemos con nuestros papás, ¿no? Algo mucho más estable que no dependa ni de un jefe o dependa de las ventas, qué tal están las ventas, cómo van las ventas. O sea, digamos que es el patrimonio que tú ya tienes, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacer crecer este patrimonio? Depende de muchas cosas. Depende de decisiones, de relaciones, de activos, de oportunidades, depende de la industria. Entonces, creo que también un poco analizar ese aspecto y decir, ok, sí, perfecto, yo estoy ganando ahorita dinero, pero si yo no ahorro, ese dinero se me va a ir. Ok, yo estoy ganando ahorita dinero porque estoy en tal puesto. Ok, pero si yo no empiezo a hacer un network que me ayude el día de mañana a crecer y a potencializar lo que yo quiero lograr, sí, va a ser mucho más difícil. Paso. Exacto. Y a ver, creo que muchas veces justo por eso nos estancamos donde no queremos estar. Y es algo que hemos platicado en capítulos anteriores, ¿no? O sea, si tú no tienes esa seguridad o vas armando ese patrimonio, si tú no vas armando esas relaciones con tu network y armando tu base de gente en la que te vas a apoyar y que se van a apoyar en ti, tú no vas haciendo esas herramientas para tu futuro, entonces el día de mañana te vas a quedar donde no quieres estar por necesidad más que por decisión, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo importante que traer al tema, porque es muchas veces cuando no tomas esa decisión, cuando no estás bien estructurado, cuando no simplemente estás reaccionando, justo como lo decíamos en el primer episodio, de estás reaccionando a tu vida. Totalmente. Estás reaccionando ante todo lo que viene y no estás planeando. Entonces, viéndolo un poco en un tema de negocio, porque creo que es mucho más fácil explicarlo así, si tú el día a día lo llevas reaccionando a lo que pasa en tu negocio, nunca vas a tener el tiempo de realmente sentarte y decir, vamos a pensar de una manera más inteligente y hacia dónde queremos ir, qué objetivo es el que queremos ponerle a nuestra empresa anual, no solamente anual, sino a 5 años, a 10 años, ¿no? Corto, largo plazo, qué tantos riesgos vamos a querer tener, ¿no? Qué tanto apalancamiento. Todas esas decisiones que una empresa toma, también las tienes que tomar tú en tu vida, ¿no? También tienes que tomarte ese tiempo, que por lo general la gente lo hace en Año Nuevo y luego se les olvida cada los 3 meses, ¿no? Pero también te tienes que sentar y decir, oye, voy a hacer esto porque aquí es a donde yo quiero llegar. Pero para llegar acá necesito empezar a actuar desde ahorita. A ver, valiosísimo. Y creo que, o sea, por mucho que nos lo digan, creo que sí es importante volver a decirlo en voz alta. Y es, si tú tienes una meta definida hacia un futuro y dices, como tú dices ahorita, ¿no? En 10 años quiero estar aquí. Entonces vas a trabajar todos esos 10 años para llegar ahí. Y probablemente llegues. O sea, es muy probable
que es lo alcances. mucho más fácil, porque supuesto. lo que estás haciendo todos los días y en lo que estás trabajando es para llegar ahí y dirigido a eso. Y todas tus prioridades se van a enfocar en eso. Entonces, probablemente llegues. Si tú no tienes una meta futura, lo que te llegue lo vas a tomar. No vas a saber diferenciar algo que sí te va a llevar a tu propósito y algo que no. Entonces vas a agarrar todo y no vas a estar Totalmente, dirigido a nada. y estás, al final del día estás proporcionando energía a algo que no te va a ayudar a llegar a ese punto que tú quieres. Sí. Y que tienes en tu cabeza como una estabilidad. Puede ser estabilidad económica, puede ser estabilidad mental, puede ser cualquier tipo de estabilidad que estemos hablando. O sea, creo que siempre es importante saber y ponerle nombre y justo literal, como lo hemos platicado en otros capítulos de cómo lo hace o hacerlo en una empresa o en un negocio, tienes que personificar ese goal, sí. ¿no? Y tienes que decir, yo quiero ser esta persona en 5 y en 10 años. Y literalmente tenerlo tan exacto en tu cabeza y en tus pensamientos que sea demasiado fácil decir, ok, yo quiero tener X cantidad de dinero, quiero estar en X puesto, o quiero tener mi empresa, quiero vender esto o quiero hacer esto. Y entonces es muchísimo más fácil construir algo que ya sabes a algo que te estás imaginando y como tú dices, as we go, ¿no? Voy a ver qué, exacto. Voy a ver qué agarro. Y a ver, hablando de ponernos un propósito y ponernos una meta que queremos alcanzar, es también ponerle un número, ¿no? Totalmente. O sea, ok, quiero llegar a ser tal persona, obviamente dejando de lado todo el tema personal, que pues también es importantísimo, hablando más de lo profesional, ¿no? Quiero tener un negocio, quiero que mi negocio llegue a esto, quiero tener este puesto de trabajo, pero eso en dinero, o sea, monetariamente, ¿qué es significa? Muy importante, Ponle totalmente. ¿Saben por qué? Porque de esta manera entonces tratas o llevas un poco más abajo la ansiedad, el compararte constantemente con la otra persona, de cuánto está ganando esa persona, de cuánto, ¿no? O sea, al final del día la comparación yo creo que no es mala, siempre y cuando tú sepas definir exactamente, o sea, ok, perfecto, esta persona está aquí y yo estoy acá, pero yo voy a llegar acá. ¿Sí me explico? O sea, lo malo es compararte y decir, ¿por qué yo sí y yo no? No, pues porque tú no estás trabajando, porque tú no te estás enfocando y porque tú no estás haciendo nada por llegar a ese número en específico o nada por llegar a esa meta en específico, ¿no? Y cuando tú lo tienes claro para ti, o sea, cuando tienes claro ese número que te va a dar estabilidad y tienes clara esa meta, entonces te da mucha más tranquilidad y en vez de o sea, de ver a la otra persona como un enemigo y como envidia y como me ganó, en realidad lo ves como un apoyo y un win-win, ¿no? O sea, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer en el futuro? ¿Cómo le puedo ayudar para que en un futuro me ayude a mí? Y un poco lo que decíamos de pues, ayudar al de al lado para que después te ayuden a ti. O sea, creo que tomas todo con mucha más tranquilidad y conciencia cuando tienes tu meta clara y sabes que vas a llegar ahí. Totalmente. Y entonces la pregunta es, ¿tú ya tienes tu número claro de a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres lograr con eso? Les dejamos reflexionar. Lo más importante es que tú sepas que esto te va a traer una tranquilidad financiera y que te va a estabilizar y ya no te vas a sentir a lo mejor perdido o que no te están pagando como te deberían de pagar o que, ¿no? Sí, o sea, tenerlo claro pues te da... Lo buscas cómo conseguirlo. Buscas cómo conseguirlo, te da el poder de tomar mejores decisiones, te da prioridad, o sea, sabes cuáles son tus prioridades, sabes qué quieres y sabes qué no, y sabes decir que no, ¿no? Totalmente, eso es lo más importante, saber decir que no. Ahora vamos con algo que tú tocaste, que la verdad es que a mí me parece demasiado interesante, es las relaciones personales, ¿no? Sí. O sea, tú hablaste ahorita de esa persona a la que tú a lo mejor admiras o justo viéndolo de una parte positiva, ¿no? Ajá. Que tú admiras y que tú dices, a mí me encantaría llegar a ser como esta persona, ¿no? Y creo que eso es lo más importante porque igual, otro estudio que igual estuvimos viendo y nos llamó mucho la atención es que en Harvard hicieron un estudio llamado Study of Adult Development,
que concluyó que las relaciones cercanas son el factor más importante para la felicidad y el bienestar a largo plazo. Y esto también se puede aplicar a tu carrera y a los negocios. Entonces, creo que esto un poco como que justifica o backup, ¿no? Hace backup a lo que tú acabas de mencionar de la importancia de rodearte de personas. Uh-huh. Que como ya lo dijimos en algún punto, en tus temas personales, pero así también en tus temas profesionales, sí, que te aporten, que te ayuden a crecer, que te hagan ver cosas que tú no estás viendo y a lo mejor hasta en un punto, y ahorita podemos platicar un poquito más a detalle de eso, tener un mentor, ¿no? Claro. Esa persona que tú ves con mucho admiración, ¿no? Que tú ves que ya pasó por el camino que tú quieres recorrer, que ya de verdad aprendió muchas cosas, puedes acercarte y hacerle preguntas igual a ese mentor, a esa persona que te va a aportar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Muchos beneficios. Algo que he aprendido en la vida también es a no tener miedo a preguntar, ¿no? Y creo que eso refleja un poco la importancia de las relaciones que tienes, de rodearte de gente a la que le puedas preguntar algo sin miedo. Totalmente. Y que te pueda como enseñar y dar ese know-how que tú no tienes hoy. Y lo mismo con un mentor, ¿no? O sea, perderle el miedo a realmente decir, soy vulnerable, tengo mucho que aprender, voy a llegar aquí porque lo tengo claro y en el camino esto es todo lo que tengo que aprender, ¿no? Yo creo que la mejor manera de tú funcionar en cualquier aspecto de tu vida es justo la vulnerabilidad. Uh-huh. Creo que las personas más exitosas son las personas que más aceptan que no saben absolutamente nada acerca de la vida, sí, y que siempre puedes aprender de cualquier persona. Entonces, creo que el estar abierto al aprender, a estar abierto a vulnerabilizarte y decir, oye, quiero acercarme a ti porque estoy viendo que tú eres mejor que yo en X, Y, Z. Uh-huh. Creo que es algo que te va a hacer a ti crecer como persona y como profesional en este aspecto que estamos platicando. Y también acordarnos que por lo general las oportunidades vienen de las personas más cercanas a nosotros. Uh-huh. Y bueno, todo este capítulo hemos estado como hablando de esta importancia de tener un propósito y hablando de la importancia de no solo trabajar mucho, sino trabajar con sentido, ¿no? Pero al principio del capítulo dijimos algo muy importante y es el por qué. Claro. Sí. Entonces, o sea, creo que ahora lo último en lo que nos queremos enfocar es en la pregunta muy importante que es ¿por qué quieres dinero? Y creo que esto a mí me sorprendió porque cuando estábamos armando el episodio, creo que yo nunca me lo había preguntado. O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo que tú tienes para que tú buscas más bien para Ajá. la generación de dinero, ¿no? Sí. Entonces, encontramos dos maneras de verlo totalmente diferentes, ¿no? Una es una parte más externa, ahorita la vamos a abordar un poquito más a detalle, y la otra es una parte más interna. Uh-huh. La parte más externa, o sería como mostrar algo hacia afuera, su misma palabra, o sea, la misma descripción lo dice, es estatus, comparación y validación, ¿no? O sea, es cuando tú quieres ganar dinero por alguna de esas tres cosas, ¿no? Y hace más de un siglo, un economista dijo una teoría que es el concepto de consumo cospicuo, ¿ok? Uh-huh. Y este economista se llama Thorstein Veblen, ¿ok? Y entonces lo que él decía es que la gente gasta dinero no tanto por necesidad, sino para mostrarle algo a los demás, ¿no? Sí. Y a ver, creo que lo podemos ver en muchos casos, ¿no? ¿Por qué quieres ganar dinero? Si la respuesta es porque quiero ser como el de al lado, porque quiero pertenecer, porque quiero estatus, porque quiero lo que tiene alguien más, claro. Te estás fijando en lo externo, ¿no? Y tu por qué es algo meramente banal. Material, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poquito como la diferencia entre estas dos, pero vamos un poco hacia la otra parte, okay, que sería lo opuesto a esto, y es lo que va hacia adentro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que va hacia adentro? Suena muy romántico,
pero es literalmente ese dinero que busca la persona para que le dé seguridad, para que le dé estabilidad y para que le dé libertad de hacer lo que él o ella quiera y poder vivir de una manera mucho más libre, más relajada y con menos preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quiero que analicemos esto un poquito. Yo creo que aquí el único problema, y no viéndolo como algo que lo externo es lo negativo y lo interno es lo bueno, y, o sea, no me quiero ir un poco a ese tema ético, ¿no? Okay, o sea, me quiero ir más a un tema de análisis tal cual y o sea, más bien detallar cuál es el problema cuando vemos el dinero como algo comparativo a cuando lo vemos como algo interno, ¿no? Okay. Y cuando lo vemos como algo comparativo, lo que pasa es que esta meta va a ir cambiando constantemente, porque siempre va a haber alguien que esté ganando más que tú, sí, que esté generando más dinero, sí, que le vaya mejor, que tenga más coches que tú, que tenga, o sea, que siempre va a haber alguien que esté ganando más que tú. Entonces, esa meta que tú te estableces, ¿no? El número que habíamos hablado anteriormente va a cambiar, obviamente, ¿no? Y siempre vas a tener la ansiedad de la que hablábamos al principio. Totalmente. ¿No? O sea, siempre vas a sentir que vas atrasado, siempre va a ser como negativo. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente y siempre va a ser algo negativo que te va a afectar a ti, pues en muchos aspectos. Exacto. Y cuando cuando lo percibes desde una manera interna, cuando lo ves como algo que te va a liberar, que te va a ayudar a tener estabilidad, entonces deja de tener esa presión sobre ti, el dinero, ¿no? Y entonces se vuelve una herramienta para conseguir tus propios objetivos. Y eso es lo que más me gusta a mí y me gustó mientras estuvimos hablando este capítulo, porque creo que es muy padre de abordarlo, porque en algún punto de mi vida escuché en un podcast justo cuál es la relación que tienes tú con el dinero. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque fue como, nunca me lo he preguntado, o sea, como que el dinero es y ya, o sea, ahí está. Sí, ¿no? Sí, no tanto como analizar la relación que tengo con... Exacto, saber si es positiva, si es negativa, si lo ves como una herramienta o lo ves como un must have, ¿no? Algo que te está haciendo sentir presión porque entonces no estás ganando lo suficiente o no te está alcanzando para X, Y o Z. Entonces, creo que es muy padre este análisis que estamos haciendo, cómo lo estamos distinguiendo uno del otro, sí, volviendo a lo mismo, sin meternos en el tema ético, sino más un tema personal de análisis y decir, ok, perfecto, quiero que no me dé ansiedad, quiero que no me dé presión, quiero que no me moleste el dinero. Y muchas veces podrán decir, sí quiero, y quiero sentirme presionado, claro, y quiero ser mejor que el al lado, porque hay personas que así son, ¿no? Es una personalidad competitiva, es una personalidad que a lo mejor claro, al contrario, si no siente esa presión, no se va a motivar. No, y está bien, o sea, también claro, está bien tener esa motivación, pero creo que viendo al dinero como una herramienta y no lo ven como su objetivo final, ¿no? Exacto. Entonces, eso hace que realmente sí sea una herramienta y que tú tengas un propósito que vaya más allá de realmente algo monetario, ¿no? Total. Y ahí es cuando pierdes toda esa, todo ese miedo y toda esa como retención que tienes hacia yo quiero este puesto de trabajo porque quiero ganar ese dinero o quiero un negocio para hacer dinero. Creo que está más que probado en el mercado, en cualquier industria y en la sociedad en general y en el mundo, que cuando haces algo con propósito es mucho más fácil llegar al objetivo que cuando lo haces por dinero o por hacerte millonario o por algo banal. Por claro. algo banal. Sí, totalmente. Entonces, lo describiste perfecto, ya no tengo nada más que decir. Creo que es necesario recalcar que el trabajo duro siempre va a ser importante, siempre hay que luchar por lo que queremos conseguir y a dónde queremos llegar, pero sí considerar que debes de tener dirección, debes de tener buenas relaciones, algún mentor, decisiones estratégicas y un objetivo claro de a dónde quieres llegar con todo este trabajo arduo que estás haciendo. Creo que no solamente en el tema profesional, pero cualquier tema personal también aplica, pensando un poco en, no sé,
¿Quieres conseguir tu six-pack? Ah, ok, perfecto. Primero imagínate que quieres el six-pack y luego ya haces todo lo que necesitas hacer para conseguirlo. A ir al gimnasio y no saber qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer el six-pack, pero si quieres hacer la espalda o los brazos, ¿sí me explico? Entonces, como en todo lo que hacemos, siempre tenemos que tener un enfoque. Y ponerle un propósito, ¿no? O sea, ¿por qué quieres ese six-pack? ¿Porque claro. quieres compararte con el de al lado? ¿O porque quieres estar fuerte y porque quieres estar fit y porque quieres una vida sentirte más bien. Longeva y quieres sentirte Totalmente. bien, ¿no? Y entonces eso es la motivación que tienes adentro de ti. Ay, me encanta. Ahora, el esfuerzo abre puertas, pero la estrategia decide hacia dónde llegas. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente para cualquier cosa que queramos hacer. Y nos encantó este capítulo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan siempre. Gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido para reflexionar y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.